Cuando la niña mendiga olvida su pasado, el millonario empresario hace lo impensable. Alejandro se despertó en un hospital frío. Las luces blancas zumbaban sobre su cabeza. No reconocía nada, ni su nombre, ni su cara en el espejo, ni las voces que le hablaban con urgencia. Un accidente brutal había borrado todo. Su mundo, antes impecable y dorado, se había convertido en un caos sin sentido. El joven millonario, CEO implacable y dueño de rascacielos que pinchan el cielo, ahora se agarraba a pedazos de memorias borrosas que no quería enfrentar, o que tal vez no debía. Las ganas de recordar quemaban en su pecho, pero cada intento era un puñal. Sufría para encontrar su lugar en un imperio que parecía vivir sin él. La ciudad, con sus luces neón y sombras alargadas, crujía afuera, indolente. Alejandro se sentía atrapado, como un guinea atrapado en un laberinto que le negaba la salida. Una tarde, después de una reunión que parecía más una fachada que una historia real, su mundo caminaba por la acera brillante de su distrito financiero cuando la vio. Una niña mendiga, cubierta por ropas sucias, pero con una mirada que quemaba. Lucía tenía ojos que parecían entender más de lo que sus labios decían. No era solo una niña más pidiendo monedas, era un misterio caminando sobre el asfalto caliente. ¿Tú me conoces?, titubeó Alejandro, sorprendido por una punzada extraña en el centro del cuerpo. Lucía lo miró fijamente, como si esperara esa pregunta desde siempre. Sus palabras cayeron, pesadas y veraces. Le habló de un pasado compartido que él había olvidado, un secreto oscuro escondido bajo capas de éxito y mentiras. Ella no solo era una niña a la que nadie veía. Lucía llevaba marcada una historia de golpes, traiciones y cicatrices. Su familia, rota y perseguida, estaba hoy en peligro por un chantaje brutal. Algo que podía destruir todo lo que Alejandro había construido. O peor, lo que él ni siquiera recordaba que existía. Cada encuentro con la niña era fragmentos de voces, caras y lugares que nunca imaginó, volvieron a su mente como flashes, pero tan rápidos que se escapaban entre sus dedos. La angustia le apretaba el pecho, las manos le temblaban cada vez que pensaba en ella. ¿Podría ese hilo de esperanza salvarlos a ambos? ¿O acaso le haría perderlo todo? Los murmullos se intensificaban. En las oficinas, en las calles, la sombra de algo siniestro crecía. ¿Qué escondía Alejandro?, preguntaban unos con miedo. ¿Y quién es esa niña que sabe tanto?, susurraban otros con desdén. Mientras el peligro se acercaba, la conexión entre ellos crecía, pero también la amenaza latente que podría volar sus vidas en pedazos. El tiempo corría. Alejandro sentía que estaba parado al borde de un precipicio, con la verdad a un paso y el abismo justo detrás. ¿Sería capaz de sacrificarse para salvar a Lucía? ¿O elegiría quedarse en su torre de oro mientras el mundo se desmoronaba abajo? Y esa última pregunta, ¿qué secretos quedaban ocultos, aún más oscuros, congelados en sombras que nadie quería ver? La noche caía, las luces parpadeaban y un silencio pesado envolvía las calles. En esa calma tensa, la mirada de Lucía encontró la suya una vez más. Algo rompió dentro de Alejandro, pero nadie sabía si era miedo, alivio o la certeza de que nada volvería a ser igual. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo, para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche caía y la tensión entre Alejandro y Lucía se sentía en el aire. Sus miradas se entrelazaban, una conexión extraña pero poderosa. Sin embargo,
El silencio fue interrumpido por un sonido desgarrador, un grito. Un grito que resonó en el corazón de la ciudad, un eco de desesperación. Alejandro se volvió hacia la calle. Sus ojos buscaban el origen del ruido, y allí, a pocos metros, vio a un hombre derribar a una mujer. La escena se encendió como un relámpago. Las luces de neón parpadeaban a su alrededor, y el caos se desataba. Lucía se apretó a su lado. Sus ojos reflejaban miedo, pero también determinación. «Debemos ayudarla», susurró ella. Sin dudar, Alejandro corrió hacia la multitud que se había congregado. Las voces se mezclaban. Algunos ofrecían ayuda, otros gritaban de horror. Cuando se acercó, vio la cara de la mujer. Su angustia era palpable. Esa mujer parecía familiar. Una corriente de recuerdos invadió su mente. Imágenes distorsionadas de una vida que había olvidado. «¡Alto!», gritó, empujando a la multitud. Pero lo que él no sabía era que ese hombre, el atacante, no era un extraño. Era un antiguo socio, alguien que había estado al borde de su vida antes de la tragedia. «Rafael, ¿qué estás haciendo, Rafael?». La incredulidad le brotó en la voz. La reacción de la multitud fue instantánea. Un murmullo de sorpresa se propagó. El hombre se detuvo, mirando a Alejandro con una mezcla de rabia y sorpresa. «No es lo que parece, Alejandro. Ella es la madre de Lucía», dijo Rafael, y esas palabras fueron como un puñetazo. El mundo pareció desvanecerse. Lucía, con ojos ampliamente abiertos, se quedó paralizada. «No, no puede ser». La negación se apoderó de su voz. La mujer en el suelo, con su rostro marcado por el tiempo, levantó la vista, y Alejandro sintió que su corazón se hacía añicos. Era la mujer a la que había olvidado, su madre, la mujer que un día había amado, pero que se esfumó en un mar de decisiones mal tomadas. El aire se volvió pesado. El asfalto caliente y las luces titilantes eran un telón de fondo para una traición que él nunca había visto venir. Todo su mundo se tambaleó por un instante, mientras los ecos de su pasado se abrazaban al presente. «¿Por qué? ¿Por qué me lo ocultaste?», preguntó Alejandro, su voz cargada de angustia y confusión. Lucía se tambaleó a su lado. La revelación estaba desmoronando todo lo que parecía ser el fundamento de su conexión. Rafael se volvió hacia Lucía, y su mirada era un torbellino de complicidad y dudas. «Fue necesario, Lucía. No podía saberlo. No podían saberlo. ¿Qué más me has ocultado?». La voz de Lucía temblaba. El miedo se apoderaba de ella. Alejandro sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La verdad era un monstruo que amenazaba con devorar cada parte de su ser. De repente, las sirenas de la policía rompieron la noche. Sirenas que parecían acercarse al caos que se armaba. Las luces de alerta se acercaban rápido, y los murmullos de la multitud se convertían en una cacofonía de temor. «Vámonos». Alejandro tomó la mano de Lucía, pero el dolor de los recuerdos seguía acechando. ¿Qué significaba esto para su futuro? La amenaza de secretos exterminados caía sobre ellos como una sombra pesada. Mientras huían, la sombra del hombre que había atacado a su madre los seguía como un eco. Su mundo se desmoronaba y todo lo que creía conocer estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Podrían encontrar respuestas antes de que la oscuridad se tragara todo? Esa duda quedó flotando en el aire, como un presagio de una tormenta que apenas comenzaba. Las sirenas rompieron el aire como un grito agonizante, y la multitud se dispersó en un instante. Alejandro y Lucía, aún con la adrenalina corriendo en sus venas, se encontraron atrapados en una tormenta emocional. «¡Vamos, por favor!», gritó Alejandro, tirando de Lucía hacia un callejón oscuro, lejos del tumulto. El aire estaba saturado de miedo y confusión. Cada paso que daban se sentía como una carrera contra el destino. Pero algo la detenía. Lucía lo miró con esos ojos que ardían, y en un instante se vampiró el frío que sentía en el pecho. «¿Qué es lo que ocurre, Alejandro? ¿Por qué me ocultaste eso?». No sabía qué responder. La revelación de su madre, la madre que había creído perdida en el tiempo, hizo que su mente se tambaleara.
¿Cómo iba a revelar todo lo que había ocultado? Pero no había tiempo para pensar. Dijo Lucía, no lo sabía. Todo ha sido una confusión, lo prometo. Pero cuando estaba a punto de seguir, un grito desgarrador interrumpió sus palabras. Un hombre apareció al final del callejón, su figura encajada entre las sombras, como un depredador acechando a su presa. Era Rafael. Su rostro mostraba una mezcla de furia y desesperación. Se acercó. La tensión en el aire crecía como un hilo a punto de romperse. «Alejandro, espera. No toques a Lucía», dijo, su voz temblando de rabia. «¿Por qué me haces esto? ¿Cómo puedes hacerle eso a su madre?» Alejandro no podía contenerse. Las palabras salían atropelladamente. Todo su mundo se desmoronaba y no sabía a quién mirar, a quién creer. «Es demasiado tarde para eso». Rafael sonrió, pero era una mueca oscura. «La madre de Lucía no es quien tú crees». El corazón de Alejandro se detuvo. La revelación cayó como una tonelada de bricks. Toda la historia que conocía era un engaño. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz casi un susurro. «Ella es mucho más que eso. Este juego va más allá de lo que imaginas». Y justo cuando Rafael iba a continuar, un estallido resonó en el aire. Un disparo. El sonido reverberó como un eco de su propia muerte. Alejandro sintió un empujón en el pecho. Lucía cayó al suelo. ¡No! Alejandro gritó, lanzándose hacia ella. Su mirada se llenó de horror. Una ola de desesperación lo invadió. La sangre manaba de su brazo y su piel palidecía. No era posible. No podía dejar que la oscuridad lo arrebatara otra vez. «¡Lucía!», logró gritar mientras se arrodillaba junto a su lado, sintiendo el latido de su corazón tambalearse. «¿Qué hiciste, Rafael?». La traición estaba marcada en su rostro, una sombra de dolor. Rafael simplemente sonrió, su rostro distorsionado por una complicidad enferma. «Esto es solo el comienzo, Alejandro. Todo lo que has construido, todo lo que creíste conocer, se desmoronará desde adentro». En ese momento, la mirada de Lucía se encontró con la de Alejandro, y él sintió el nudo en su garganta desbordar en angustia. «No, no te vayas, por favor». La angustia lo devoraba, la luz en sus ojos comenzaba a desvanecerse, y justo cuando Alejandro pensaba que todo estaba perdido, un tercer personaje interrumpió. Una figura femenina apareció entre la multitud que empezaba a congregarse. Era otra mujer toda vestida de rojo, con un aura de control que desafiaba al mundo mismo. ¿Quién era ella? Un rostro conocido pero difuminado en su memoria. «Detente, Rafael, no puede pasar más tiempo aquí», la mujer gritó. Y con esas palabras todo se detuvo. Rafael por primera vez mostró miedo. Un miedo que se precipitó entre ellos como un golpe. Alejandro sintió que el suelo temblaba. Esa mujer, esa extraña, podía ser la clave que desatara una lluvia de secretos. ¿Quién era realmente? Y si todo lo que sabía sobre su vida era una fachada, ¿quién era él de verdad? Todo a su alrededor oscureció, mientras los ecos de su propia vida pasaban velozmente frente a él, revelando un laberinto de traiciones y misterios que apenas comenzaban a desvelarse. La mujer de rojo avanzó. Su voz resonó con fuerza en medio del caos. «Detente, Rafael. No puede pasar más tiempo aquí». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura era imponente, como si las luces de la ciudad se reunieran a su alrededor. Rafael se detuvo. Una sombra de temor cruzó su rostro. Las palabras de la mujer parecían encerrar una verdad que ninguno de ellos podía comprender. La pregunta salió de los labios de Lucía con un temblor evidente. La mujer miró a la madre tendida en el suelo y luego enfocó su mirada en Alejandro. Sus ojos, profundos y llenos de historia, parecían el refugio de secretos nunca revelados. «Soy Ana, y lo que está en juego
Es mucho más grande de lo que imaginas, dijo, acercándose lentamente. La multitud comenzó a dispersarse, pero el miedo seguía palpable. La presencia de Ana era un enigma. ¿Qué quieres decir? Alejandro, con el pulso acelerado, trató de entender mientras el escenario se envolvía en tensiones. Las luces de las patrullas se reflejaban en su rostro, creando un caos de sombras alrededor. Todo esto está conectado. La madre de Lucía. Ana vaciló un instante, su voz tembló. La madre de Lucía es parte de un plan para destruirte. ¿Destruirme? ¿Por qué? La incredulidad pintaba el rostro de Alejandro mientras luchaba por absorber cada palabra. Porque tú eres el centro de todo. Eres parte de algo que se remonta mucho más allá de lo que sabes. Las palabras de Ana caían como ladrillos en un muro de confusión. Los hombres que están detrás de esto no son solo un par de criminales. Son una organización secreta que quiere controlar el imperio que has creado. Justo cuando todo parecía estar creando sentido, un súbito estruendo reventó la tensión. Un coche negro aceleró, lanzándose contra la multitud. El horror ensombreció el lugar mientras todos gritaban, dispersándose en todas direcciones. Alejandro sintió un empujón en su pecho, y el caos se desató en cuestión de segundos. El sonido aplastante del metal contra el asfalto lo aturdió. «Lucía, aléjate». Alejandro empujó a la niña hacia atrás, tratando de protegerla de la ira del mundo. «¡No!», gritaron a coro varios testigos, y entre el revuelo se escuchó un disparo. El crujir de la bala cortó el aire. El tiempo pareció detenerse. Ana se interpuso entre el coche y Alejandro. La bala se detuvo en el aire, flotando como si el tiempo hubiera decidido concederles un favor. Él sintió que su corazón se estrujaba. Los ojos de Ana se llenaron de algo inhumano. Su poder era palpable, pero en el instante siguiente un brillo opaco reveló una verdad impactante. «Ana», Lucía soltó un grito desgarrador, y el tiempo volvió a cobrar vida. Pero no era el dolor lo que sentía, sino la visión de Ana que se desvanecía, como si se estuviera transformando. Alejandro presenció como el rostro de la mujer de rojo comenzaba a cambiar, a desdibujarse, a convertirse en una imagen familiar que le golpeó como un trueno. «No puede ser». Su voz se apagó cuando se dio cuenta. Era su madre, la mujer que había olvidado, que había perdido en su camino de éxito. «¡Mamá!». Alejandro sintió el mundo derrumbarse. Las revelaciones comenzaron a caer sobre él como cascada. La madre de Lucía, la madre de Ana, y todo lo que creía saber de su vida se desvanecía en un mar de confusiones. «¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», Alejandro gritó. La conexión entre todos ellos, enredada en un hilo infernal. «No hay tiempo para explicaciones», susurró Ana, ahora con su verdadero rostro. «Debes proteger a Lucía, porque somos mucho más que una simple historia de traiciones. Todo está conectado, pero hay una sombra aún más oscura acechando nuestro futuro». Y cuando Alejandro pensó que las revelaciones llegaban a su fin, otro estallido resonó al fondo. Un grupo de hombres apareció de la nada, armados y furiosos. Sus miradas apuntaban directamente hacia Lucía. El terror se apoderó de él. Los secretos se estaban desenredando. Las conexiones eran más complicadas de lo que jamás imaginó. No solo su vida estaba en juego, el futuro de Lucía también. Pero, ¿cómo podría protegerla de los fantasmas de su pasado? De la verdad que lo seguía como un eco. Mientras corrían, Alejandro comprendió que cada elección que había tomado había sido una pieza de un rompecabezas masivo que apenas comenzaba a revelarse. Y en medio de la confusión horripilante, se preguntaba si realmente podría salvar a Lucía antes de que la oscuridad lo consumiera a él también. El caos se desató en un instante. Alejandro, con el corazón en la mano, vio cómo el coche negro derrapaba, levantando polvo y gritos. Aquella sombra que creía haber descifrado en la figura de Anne. «¡Oh no!», gritó Alejandro.
entrelazando su mano con la de Lucía, intentando arrastrarla lejos de la inminente tragedia. El coche se detuvo, y de él salió un hombre que parecía una tormenta de rabia y resentimiento. Era uno de esos hombres de Rafael, el cómplice de su tumultuosa existencia. Alejandro sintió que su estómago se encogía ante la pura hoja de acero que era Rafael, con sus intenciones oscuras y su sonrisa torcida. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Justo cuando estuvo a punto de correr, una figura apareció. Era una mujer, avanzada, vestida con un traje elegante, que caminaba con la seguridad de alguien que ha estado en este tipo de situaciones muchas veces. Se plantó entre el coche y Alejandro, y el aire se tornó tenso como un lazo a punto de romperse. «Déjalo, Jonas», su voz resonó en el callejón, cortante y autoritaria. Era la misma mujer, la que había interrumpido momentos antes, la madre que creía perdida. Alejandro la miró, confundido, mientras la revelació. Su corazón dio un vuelco, y el tiempo pareció congelarse. «¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí?», inquirió Lucía, y su voz tembló como un susurro de verdad a punto de estallar. «Lo que no sabes es más grande de lo que imaginas», dijo Ana, su mano extendida hacia ella. «No puedes confiar en él, Alejandro. Jonás es nuestro enemigo». La institucionalidad de la declaración le atravesó el pecho. ¿Enemigos? Todo lo que conocía, cada hilo de su historia, se deshilachaba ante sus ojos. Sus sueños de éxito, de un mundo construido en base a su esfuerzo, se retorcían en un rostro conocido, pero profundamente traidor. «¿Por qué tú?», Alejandro apenas pudo respirar. Ana dio un paso al frente, como si su determinación pudiera encauzar su confusión. «Te lo voy a explicar, pero por ahora sal de aquí». Jonás, ese hombre de la tormenta, se acercó con una risa burlona. «¿Quieres que se vayan, Ana? Pensé que eras más inteligente. ¿Eres tú quien les ha estado protegiendo? Dímelo, ¿qué es todo esto?». Alejandro gritó, la desesperación hinchando su voz. Era su madre. Sentía que cada respuesta era un ladrillo en su corazón. Jonás se rió, y todo a su alrededor se tornó gris. «Porque tú nunca has sido Alejandro. Ni siquiera eres el CEO que creías. Eres un peón en un juego que se remonta a generaciones». «¿Qué?». La incredulidad de Alejandro creció. «¿Qué estás diciendo?». «Eso, Alejandro, es el punto. Eres un descendiente directo de la familia que ha estado con nosotros todo este tiempo. Tu madre no era quien creías». «¡Basta!», Lucía chilló, apretando su mano con fuerza. Alejandro sintió que todo se deslizaba por sus dedos. ¿Quién era realmente? ¿Acaso su vida era tan solo una línea de destino trazada por otras manos? Jonás se inclinó hacia él, su mirada fría y burlona. «Despierta. Esta ciudad, tu imperio, todo está en juego. Y tenemos que terminarlo antes de que se haga más peligroso. Hoy será el final o el comienzo de tu verdadera historia». De repente, todo giró hacia un nuevo horizonte. Las luces de la ciudad que brillaban con fuerza se apagaron, como si anticiparan el colapso de un mundo que Alejandro pensaba haber construido. Un disparo resonó nuevamente, pero esta vez no solo un eco. Una sombra se movía más rápido que todos ellos. Lucía gritó. Alejandro sintió el tiempo desmoronarse otra vez, y Ana hizo una seña de alerta. La sangre brotó de una esquina oscura, y Jonas retrocedió, el horror pintado en su rostro. «Cuídate, Alejandro», gritó Ana, justo antes de perderse en la confusión de cuerpos y caos. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver la figura de Lucía resbalar de su lado. Todo se fue en un parpadeo, un giro impactante que lo dejaría en la cuerda floja de su propia existencia. El horizonte, ahora incierto, se lo quitó todo. Un secreto devastador, una línea de sangre y traiciones. ¿Había estado viviendo en una mentira? ¿Qué más lo esperaba cuando todo esto terminara? Las puertas del misterio abrirían visiones de un futuro que ni él ni Lucía estaban listos para enfrentar.
El caos se desató de nuevo. Un grito desgarrador atravesó el callejón. Lucía, tirada en el suelo, sintió el sudor frío recorrer su frente, y Alejandro, paralizado, la miró con horror. Todo estaba cambiando tan rápido, y la confusión era más que abrumadora. Las luces titilantes del coche negro iluminaban la escena, pero también proyectaban sombras aún más oscuras. «Lucía, mantente cerca de mí». La agarró con la mano temblando, dispuesto a arrastrarla a un lugar seguro. Pero entonces, de repente, la figura de Ana se desvaneció como un espejismo. No era solo la confusión la que los rodeaba. Era un abismo profundo y aterrador. «¿Qué está pasando, Alejandro?», Lucía le preguntó, sus ojos llenos de miedo. Él quería gritar, pero no tenía palabras. No podía explicarle que la verdad se le escurría entre los dedos como agua. La incertidumbre lo ahogaba. Jonás, el hombre de tormenta, rió con burla, un sonido que reverberó en el aire. «¿Acaso piensas que puedes protegerla? No sabe nada de lo que se avecina». Justo en ese instante, el que parecía traer la desgracia, un nuevo brillo cortó la oscuridad. Un rayo de luz salió de su propio cuerpo, un dolor punzante que hizo que todos se detuvieran. La multitud empezó a murmurar, confusa y aterrorizada. Alejandro sintió un ardor en su interior, como si una energía desconocida lo atravesara. «¿Qué es esto?», pensó. Pero no había tiempo para preguntas. Un grito más fuerte rompió el silencio, y el caos se transformó en horror. El sonido de múltiples disparos resonó en el caldeado aire del callejón. Todos se agacharon, buscando refugio. Lucía se aferró a él. La angustia en su mirada lo atravesó como un cuchillo. Alejandro, sintiendo que su pulso se aceleraba, se lanzó hacia Lucía. Pero en un instante, el suelo se convulsionó bajo sus pies. Un tirón que lo lanzó hacia atrás. La energía que había sentido previamente empezó a crecer, y la luz le envolvió, llenándolo de una intensidad abrumadora. La sensación era extraña, como si sus venas estuvieran cargadas de electricidad. «¡Alejandro!», Lucía gritó, su voz un eco de desesperación. Pero para él todo se volvió confuso. La luz lo hacía ver visiones. Su mente era un rompecabezas enloquecido. En ese momento, un nuevo rostro apareció. El rostro de Ana, su madre, pero en forma de un haz de luz, un ángel de otro mundo. «Despierta, Alejandro». Su voz resonó, clara y potente. «Eres la clave». De repente todo cobró sentido. La idea de ser un peón se disolvió, y lo que creía saber sobre su vida se desmoronó. La sombra de Jonás se desdibujó en su mente. Él no era solo un enemigo, sino un guardián más de un secreto peor. La verdad que había estado buscando desde el comienzo de este caos lo rodeaba a cada paso. «El tiempo se está acabando», gritó Ana. «Debes actuar ahora o será el final para todos». El rostro de Jonás se descompuso y sus ojos mostraron miedo donde antes había arrogancia. «No puede ser. No puede ser el elegido». El temor lo consumía. Alejandro sintió cómo la luz lo abrazaba, una ola de poder que respiraba a través de él. Con un impulso irrefrenable, dio un paso hacia adelante. «No me detendrás». Su voz resonó con una fuerza que hizo temblar el callejón. Lucía lo miró, desesperada. «Alejandro, no». Pero antes de que pudiera reaccionar, la luz se intensificó y un destello lo envolvió. Se tornó en un torbellino de emociones, miedo, responsabilidad y la certeza de que todo lo que había vivido hasta ese momento lo llevaría a esto. El disparo resonó, pero no se escuchó el sonido del impacto. En un instante, la realidad se fracturó. Todo se volvió negro, y en un abrir y cerrar de ojos, Alejandro desapareció del callejón, ante los ojos atónitos de Lucía y la multitud. Lo último que vio fue el rostro horrorizado de Jonás, y sintió cómo el mundo se desvanecía en la nada. Sin embargo, mientras caía,
Una frase se repetía en su mente. La verdad siempre regresa, Alejandro. Nunca olvides. Y entonces se sintió caer al vacío, sin rumbo, pero con una certeza. Algo cambiaría para siempre. ¿Dónde estaba? ¿Y qué sería de Lucía ahora? La oscuridad lo engullía, pero la promesa de un nuevo comienzo seguía burbujeando en el fondo. Su historia apenas estaba comenzando. La oscuridad lo rodeaba. Alejandro sintió que caía sin rumbo, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante cargado de terror. Todo lo que conocía se desvanecía, pero en medio de la penumbra, el eco de las palabras de Ana resonaba en su mente. La verdad siempre regresa. La desesperación lo envolvía como un manto helado. Y entonces, de repente, un estallido ensordecedor lo despertó. No estaba en un abismo. Se encontró de nuevo en el callejón, el aire cargado de polvo y el aroma intenso de sudor y miedo. Lucía, a su lado, lo miraba con unos ojos llenos de terror. ¿Qué sucedió? La voz de su pequeña compañera era un susurro tembloroso. ¿Estabas allí, y yo? Alejandro la abrazó, sintiendo su latido desbocado. Pero algo en la atmósfera había cambiado. El tiempo se deslizaba a una velocidad que apenas podía entender. Entonces un grito desgarrador rompió la tensión. Una mujer más, de pie al final del callejón. Su rostro era familiar, pero no porque hubiera estado allí antes. Se parecía a Lucía, pero más madura, más resuelta. «Alejandro», gritó, acercándose apresuradamente, y la confusión se agarró de él como una serpiente. «¿Quién eres?», preguntó, retrocediendo involuntariamente. «Soy tu hermana», respondió la mujer, casi con un sollozo. «Soy Valeria». El mundo se detuvo. Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. La revelación llenó el aire de un silencio que le cortaba la respiración. «¿Cómo es posible?», pensó. «Nunca había sabido de una hermana. Tu madre me mantuvo oculta porque temía por nuestras vidas. No sabía si volverías». Y Valeria luchaba por cada palabra, los sentimientos aflorando como un torrente. Alejandro sintió un tirón en el pecho, una conexión que no sabía que existía. «Nunca supe nada de ti, pero he estado buscándote». «¿Buscándome? ¿Por qué no me encontraste antes?». Alejandro estaba confundido. El caos rugía en su interior. «Porque no hay solo secretos de familia. Hay una organización, algo que quiere destruirnos». La urgencia en su voz era palpable. «No estás solo en esto. Tienes que confiar en mí». Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación era demasiado para procesar. Todo lo que había construido, cada palabra oculta, cada relación torcida, ahora se sentía como un juego de ajedrez en el que había sido el peón. «¿Qué está pasando?». «¡Basta!», Valeria gritó. «Hay que irnos de aquí. Rafael ha estado siguiendo nuestros pasos. No solo quiere arruinar tu imperio, quiere acabar con nosotros». La intensidad de sus palabras hizo que los sentidos de Alejandro se agudizaran. «¿Y Lucía?». The mighty grip of fear gripped his throat. «Lucía es parte de esto, Alejandro. Es más que una afiliada. Está conectada a todo esto. A ti, a nosotros». El sonido de pasos pesados se acercaba, rasguños en el asfalto, como sombras traicioneras listas para devorar. Alejandro volvió a mirar a Lucía, que apretó su mano como si buscara un ancla en medio de la tormenta. «No, no podemos dejarla», gritó de una forma desesperada. Pero mientras la confusión lo invadía, Valeria se giró hacia el callejón oscuro. «Debemos irnos ahora». El compromiso en su voz hizo que Alejandro sintiera que el mundo se desmoronaba nuevamente. «Oye, Alejandro». Un grito familiar, un eco terrible que atravesó la bruma del pánico. Rafael apareció de la nada, sus ojos llenos de furia, con un arma en la mano. La conexión entre ellos era explosiva y arisco. Las palabras de Rafael cayeron como un ladrillo en su corazón. El giro radical lo dejó sin aliento. La confusión lo asfixiaba.
¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió que su mente daba vueltas. Soy hijo de Ana. No, hijo mío, tu madre no te ocultó por miedo, sino para protegerte de mí. La revelación lo devoró, un oscuro fuego crepitante. ¿Y tú has estado haciendo esto todo este tiempo? La rabia corría como lava hirviendo en su interior. Yo era un criado del imperio, pero tu destino es ahora el mío. La última palabra se coló en el aire como una bomba. Lucía, Valeria, todos ellos quedaban atados a una tormenta de secretos que sobrepasaba sus sueños, y frente a la mirada calculadora de Rafael, Alejandro se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. Mientras levantaba la vista, el futuro se oscureció, y el eco de la voz de Ana resonó en su mente. De nuevo, la verdad siempre regresa. ¿Pero a qué costo? ¿Podría manejar todo lo que acababa de aprender sin destruirse a sí mismo y a los que amaba? La noche prometía respuestas, pero también más preguntas. La tensión era palpable. Alejandro, con el corazón en un puño, miraba a Rafael, quien se mantenía firme, un arma en la mano y una sonrisa burlona sobre su rostro. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Hijo adoptivo? La confusión zumbaba en su cabeza. ¿Todo este tiempo había sido solo un peón en un juego que no comprendía? La realidad se desmoronaba a su alrededor. «¡No eres mi hermano! ¡No puede ser!». La incredulidad lo hizo retroceder. Lucía, apretándose a su lado, parecía tan perdida como él. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, todo cambió en un instante. Un segundo disparo resonó en el aire. Pero esta vez no provenía de la arma de Rafael. Era distinto, más potente. El eco de la bala hizo que el mundo se detuviera. Todos se volvieron hacia la dirección de donde había surgido el sonido. Una figura encapuchada emergió de las sombras, con un arma en la mano y una mirada fría como el acero. «¡Suéltala!», gritó la figura, apuntando directamente a Rafael. El tono de voz reverberó en el callejón. Era femenino, decidido y cargado de una furia que traspasaba la oscuridad. Todos se quedaron paralizados por un instante, incluso Rafael, que retrocedió, confundido. «¿Quién demonios eres?», preguntó Rafael, su voz temblando ligeramente. «Soy lo único que queda entre ustedes y el fin. Estoy aquí para terminar con esta locura». La encapuchada dio un paso adelante, y en un gesto rápido se quitó la capucha. Alejandro soltó un grito ahogado. Era Valeria, su hermana, la que había desaparecido tras la revelación. Pero su rostro estaba marcado por algo más que la determinación. Había algo oscuro en sus ojos. «¡Valeria!». Alejandro no sabía si sentirse aliviado o aterrado. «¿Qué estás haciendo?». «Lo que tú no pudiste, Alejandro. Estoy aquí para protegerte». Sus palabras resonaron con una certeza casi palpable. Pero antes de que pudiera digerir toda la información, Rafael dio un paso atrás. Sus miradas se encontraron en un juego de odio y desconfianza. «Eres una traidora», rugió Rafael. «No tienes idea de en qué te estás metiendo». «¿Metiéndome? No son ustedes los que deben preguntar eso». Valeria apuntó el arma más firme, como si no hubiera lugar para más dudas. «Alejandro, se está acabando el tiempo. Lo que hay en juego es mucho más grande de lo que imaginas». La escena era un torbellino. De repente los murmullos de la multitud se intensificaron, y el sonido de sirenas se hacía cada vez más cercano. Pero en medio del caos, algo más terrible brotó. En un instante, el rostro de Valeria se transformó. La rabia que antes la alimentaba se tornó en desesperación. «No puedes confiar en él, Alejandro». «Ni en mí, John». Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «Valeria, por favor, ¿qué quieres decir?». Ella titubeó, y en sus ojos había un destello de dolor. «Siempre he sido parte de esto. No soy solo tu hermana. Soy también un espía. Estoy aquí para desmantelar lo que tú has estado construyendo». El aire se volvió pesado. Todo lo que creía conocer de Valeria se volvió cenizas. ¿Era traidora? ¿Aliada? Alejandro tembló, incapaz de procesar la realidad.
La mirada de Lucía, asustada y vulnerable, le desgarró el corazón. ¿Por qué, Valeria? Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el estruendo de una explosión resonó, haciendo temblar el suelo. Una súbita luz ardiente llenó el callejón, y Valeria fue lanzada contra la pared. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. ¡Valeria!, gritó, estirando la mano hacia ella. Los gritos se mezclaban en el aire mientras el humo llenaba sus pulmones. En medio del caos, Rafael desapareció, dejando un vacío insostenible. «¡Sal de aquí, Alejandro!». La voz de Valeria se perdía en el eco de la explosión. La confusión lo invadía. No sabía si debía escapar o quedarse. El olor a pólvora y miedo llenaba el aire. Pero la última imagen que tuvo de Valeria quedó grabada en su mente. Una traidora, una aliada, una hermana. Todo lo que creía saber estaba girando en espiral. ¿Qué iba a hacer ahora? La oscuridad caía sobre él como un manto opresor. Con el corazón desgarrado, miró a Lucía, quien lo miraba con ojos temerosos. Era el momento de decidir. ¿Se quedaría en su mundo de mentiras o enfrentaría la verdad, incluso si amenazaba con desmantelar su vida por completo? La noche era larga y aún quedaban muchas sombras por descubrir. La oscuridad caía como una losa pesada. Alejandro miraba a Rafael, la confusión destellando en su mente. Las palabras de Valeria aún resonaban en el aire. «Soy tu hermana». La revelación lo había dejado tambaleándose. ¿Cómo podía ser? «¿Por qué me ocultaste esto?», gritó a Valeria, desesperado. Lucía, asustada, se aferraba a su mano, mirándolo con ojos llenos de temor. Las sirenas aún resonaban en la lejanía, pero ese momento era un torbellino, un acto de traición, una familia disuelta en secretos. Los murmullos se intensificaban, la tensión se palpaba en el aire. Rafael sonreía, y la furia en sus ojos era íntima. «Todo empezó con ella», dijo, señalando a Valeria. «Creíste que la familia era tu refugio, pero es una trampa. Te he estado observando desde siempre». «¡Cállate!», Alejandro gritó, su corazón golpeando con fuerza. Valeria estaba ahí, su hermana perdida, pero ahora todo era más complicado. Lucía temblaba, atrapada entre un juego de poder que había estado jugando mucho antes de que ella naciera. De repente, un fuerte estallido cortó el aire. No era una explosión, era un grito desgarrador. Era Ana. La figura de su madre surgió de entre las sombras, su rostro marcado por el desasosiego. «¡Alejandro!», gritó, y su dolor atravesó el caos. «¡Mamá!». Alejandro casi se desmaya. La figura de Ana, tan imponente, pero con un aura de desesperación que llenó su pecho de terror. «Aléjate de él. No dejes que se lleve a Lucía». Ana apretaba los dientes, mirando a Rafael con rabia. «Tú no sabes de qué estás hablando. Ellos no pueden tenerla». «¿Por qué?». Alejandro estaba completamente abrumado. «¿Por qué te escondiste? ¿Por qué todo este tiempo la verdad era una mentira?». Ana dio un paso hacia él, y un brillo de esperanza cruzó sus ojos. «No hay tiempo. Rafael está detrás de un secreto más grande. La organización que ha estado detrás de todo esto son ellos. Todo lo que han destruido está ligado a la historia familiar. Alejandro, la verdad es más oscura de lo que crees». Las palabras de su madre golpearon como un rayo. ¿Qué? Alejandro no podía procesar. Su mente era un torbellino. Lucía lo miraba desesperada. «Eres un objetivo, Alejandro. La única forma de salvarte y proteger a Lucía es enfrentarte a la verdad». Pero antes de que pudiera responder, se escuchó un estruendo, el sonido de cristales rompiéndose, como si el mundo se deshiciera a su alrededor. Una figura rebelde central apareció, un hombre alto con cicatrices en el rostro, mirada fría como el acero. Su presencia deprimió el ambiente. «¡Basta de mentiras!», gritó el hombre, con voz profunda,
obligando a todos a contener la respiración. Yo soy el verdadero responsable de todo esto. No solo por el imperio, sino porque tú, Alejandro, eres parte de un experimento. Eres el resultado de una manipulación genética diseñada para crear al sucesor perfecto. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. La sangre se le heló en las venas. ¿Qué estás insinuando? La incredulidad lo llenaba. Tu madre, prosiguió el hombre, la unieron a un programa que prometía crear a los mejores líderes de la historia. Lo que crees que es tu vida normal es una fachada. Eres un producto, un peón en un juego de mucho mayor alcance. Todo se rompió en ese instante. Las verdades se desmoronaron. Las figuras familiares se convirtieron en sombras. Valeria, Ana, Lucía. Todos estaban involucrados en un plan mayor, y él solo era un títere en un teatro de marionetas. El aire se volvió denso cuando Ana cerró los ojos, y una lágrima corrió por su mejilla. No hay tiempo, dijo. Si no actúas ahora, todo terminará. Lo que está en juego es algo que nadie puede medir. ¿Y Lucía? ¿Qué pasará con Lucía? Alejandro gritó, el nudo en su pecho apretándose, la desesperación transformada en terror. Se acabó el tiempo, Alejandro. Debes elegir ahora. La voz del hombre resonó como un eco sombrío en el callejón. La vida de todos colgaba de un hilo. Y en ese momento, Alejandro comprendió. La verdad, la familia, el imperio, todo se estaba desmoronando. Era tiempo de decidir. ¿Protegería a Lucía y abandonaría su identidad o se enfrentaría a los fantasmas del pasado? La incertidumbre lo devoró mientras su mundo se desvanecía y el destino de todos se tambaleaba en el borde del abismo. La explosión resonó, un rugido ensordecedor que sacudió el callejón. Alejandro, con el corazón latiendo descontrolado, vio cómo la sombra de Valeria caía al suelo, inerte. «No», gritó, un grito desgarrador que brotó del fondo de su ser. ¿Era ella todo lo que le quedaba? La desesperación lo invadía mientras el humo llenaba sus pulmones y los ecos del caos resonaban a su alrededor. «Escapa, Alejandro». Ana, su madre, lo empujó hacia atrás, protegiéndolo con su cuerpo. «Debes llevar a Lucía a un lugar seguro. ¡Ahora!». Su voz era un torrente de autoridad, pero el miedo en sus ojos revelaba su propia vulnerabilidad. Lucía, todavía temblando, aferraba la mano de Alejandro con fuerza. «¿Qué hacemos?». Su voz era un susurro, un hilo de esperanza en medio de la tormenta. «Vamos». Alejandro tiró de ella, pero la imagen de Valeria en el suelo lo paralizaba. «No puedo dejarla». La lucha interna lo desgarraba. ¿Por qué tenía que haber secretos tan oscuros? «Alejandro, el tiempo se acaba», Ana gritó, y eso lo despertó. La verdad lo envolvía como un sudario. «Si no te mueves ahora, perderás a Lucía también». Con un último vistazo a Valeria, que yacía inerte, Alejandro sintió cómo la determinación lo empujaba. «Tienes razón». Dejó escapar un suspiro entrecortado y dirigió su mirada hacia el camino oscuro, que se abría ante ellos. Corrieron, el eco de sus pasos resonando en el callejón. Las sirenas cada vez más cercanas fueron un recordatorio de que el mundo afuera seguía girando. Pero en sus corazones el caos reinaba. Rafael, en la distancia, aún observaba, su mirada llena de desprecio. «¿Crees que puedes escapar? Esto no ha terminado». Su risa burlona resonó como un eco en la bruma del caos, pero Alejandro no podía permitirse mirarlo. Cada segundo contaba. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó de repente Lucía. La vulnerabilidad en su voz hizo que Alejandro se detuviera por un momento. «¿Va a estar bien, Valeria?». «No lo sé, cariño, pero necesitamos seguir adelante. Esto no se acaba aquí». Ana, con su mirada fija, parecía más fuerte que nunca. Si alguien iba a luchar por ellos, era ella. El frío de la noche chocaba contra su piel y el aire pesado lo rodeaba. Cuando llegaron a un callejón oscuro, encontraron un pequeño refugio. Estaban a salvo momentáneamente,
pero la sensación de que la tormenta no había pasado aún lo golpeó en el pecho. ¿Qué hacemos ahora?, Lucía preguntó, su voz entrecortada. Alejandro se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas. Debemos reunir a las personas adecuadas, aquellos que puedan ayudarnos, dijo Ana, con una certeza renovada. La organización que está detrás de todo esto quiere más que nosotros. Tienen planes y han estado manipulando todo. Alejandro sintió que las piezas comenzaban a encajar. ¿Sabes cómo parar esto? Sí, respondió Ana, pero necesitamos aliados, alguien dentro de la organización, y tengo un par de contactos. La voz de un desconocido interrumpió. ¿Confías en ellos? Asomándose desde una esquina, una figura oscura observaba. El juego de la familia no termina tan fácil, Alejandro. ¿Quién eres tú?, le gritó. Alguien que también busca respuestas, respondió dando un paso adelante. Pero tú tienes que elegir. Si decides luchar, que sea hasta el final. No mires atrás. Mientras Alejandro miraba a Lucía y luego a Ana, el sudor le empapaba la frente. La realidad era dolorosa. No podían escapar de su historia. Vamos a luchar, vamos a descubrir la verdad, afirmó. La determinación brilló en sus ojos. La niebla de la incertidumbre comenzaba a disiparse. Había un largo camino por delante lleno de verdades que quemaban, de secretos que querían salir a la luz, pero juntos eran más fuertes, y aquel caos se convertiría en su victoria. Entonces, de pronto, el sonido de la ciudad se tornó opaco, y un susurro recorrió el aire. La verdad siempre regresa. Resonó en su mente como una promesa. Aún así, el futuro era un enigma. ¿Qué otras verdades estaban ocultas? La noche jamás terminaría allí. Era solo el comienzo. Y aquí está la parte más importante. Si quieres saber qué sigue de esta increíble historia, tienes que suscribirte inmediatamente a nuestro canal. No te quedes fuera. Tú necesitas ser parte de las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale clic a ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que podamos seguir compartiendo más aventuras como esta. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que crees que puede pasar a continuación. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar al día. El futuro de esta historia y de nuestras aventuras depende de ti.